Hemos denominado enfermedad del arenero a todo un grupo de enfermedades que tienen que ver o que tienen relación con agentes patógenos que pueden crecer en el arenero de vuestro gato. Y cuidado, porque no se trata única y exclusivamente de enfermedades que vayan a afectar al gato, sino, como vamos a explicar en este vídeo, vais a ver que hay enfermedades que pueden afectar también a componentes de vuestra familia. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. La primera enfermedad que puede producirse porque el arenero no se ha limpiado adecuadamente y tiene un exceso de agentes patógenos es la enfermedad del arañazo. La enfermedad del arañazo, aunque tiene ese nombre tan psicodélico, no es más que una enfermedad bacteriana producida por la Bartonella hanseatic. Esta enfermedad afecta al gato, pero sobre todo puede afectarnos a los humanos, especialmente a los niños que viven en la casa. Algo también muy común es la salmonelosis. Pensar que el gato, cuando se contamina de salmonela, le cuesta más manifestar los síntomas de este tipo de infección a nivel intestinal. Y puede que durante un periodo de tiempo más o menos corto sus cacas sean normales o parezcan normales, pero estén contaminadas con esta bacteria. Y cuando hay niños en la casa, pues ya sabéis lo que ocurre. Los niños son incontrolables, igual que los animales, y podemos tener una contaminación cruzada, una transferencia de la salmonela del gato al humano, básicamente por mediación del arenero. El tercer grupo de enfermedades que puede provocarnos un arenero están relacionadas o tienen que ver con una sobreexposición al amoníaco. Tú notarás simplemente el olor, pero en un arenero que no se limpia adecuadamente hay una alta concentración de este gas, que es un gas tremendamente irritante de las mucosas, tanto para gatos como para humanos, especialmente niños o personas que tengan alterada su sistema inmunitario, provocándose pues desde una sinusitis a incluso casos de bronquitis. Esto evidentemente exige por vuestra parte un control diario de la higiene del arenero. Luego tenemos las temidas lombrices intestinales. Los gatos, no me cansaré de repetirlo, llevan lombrices, hay que desparasitarlos. Y la forma natural de eliminarse las lombrices es por las heces. Y si las heces no las retiramos con la frecuencia debida del arenero, tendremos que el animal se nos reinfestará de sus propias lombrices, con lo cual dará igual que nos gastemos o no el dinero en el antiparasitario, pero es que al mismo tiempo hay muchos parásitos intestinales, desde tenias a toxocaras, que pueden contaminar a cualquier persona de la casa, especialmente niños. Vuelvo a decir, mucho cuidado con los niños y los areneros. Y por último, y esto es una enfermedad que más va a afectar sobre todo a mujeres, me estoy refiriendo a la toxoplasmosis. El Toxoplasma gondii, el agente patógeno de la toxoplasmosis, se elimina por heces en el gato. Y, hombre, no voy a decir que sea la forma más común, pero no es infrecuente. No es raro que se produzca un trasvase del gato vía arenero a alguna persona que conviva en el domicilio. Especial atención, mujeres embarazadas, porque puede ser causa de abortos. En el resto de personas puede generar un dolor de cabeza, un malestar abdominal o gástrico, pero nada más. Pero en la mujer embarazada, cuidado, porque puede ser especialmente grave. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.